Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ya que ahora eres directora de la empresa, nos vas a mantener a todos, declaró mi marido y de inmediato renunció a su trabajo. Su madre y su hermano se mudaron a vivir con nosotros a mi costa. Yo no discutí y acepté en silencio. Pero a la mañana siguiente, cuando esos parásitos se despertaron, se horrorizaron con lo que vieron. Y antes de empezar, escriban qué historias les gustaría ver en el canal, y no olviden dejar su me gusta y suscribirse. Que lo disfruten. Luciana estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, en el 9º piso, contemplando la ciudad que se extendía abajo. Ayer mismo era una simple gerente del departamento de ventas, y esa misma mañana la llamaron a la oficina del director general para anunciarle su nombramiento como directora de la sucursal capitalina de la empresa Alfa Textil. Todo sucedió tan rápido que todavía sentía la cabeza dando vueltas. Víctor Mendoza presentó su renuncia de manera repentina, explicó el director general, entregándole una carpeta con documentos. Dijo que quería dedicarse a la ganadería en el campo. ¿Puede imaginarlo? 40 años en la industria textil, y de pronto decide criar vacas. Luciana asintió, aunque la historia sonaba realmente extraña. Víctor Mendoza era un hombre de ciudad hasta la médula, amante del teatro y de los restaurantes caros. Una granja no encajaba con su estilo de vida, pero quién sabe lo que pasa por la cabeza de la gente después de los 50. ¿Por qué yo?, preguntó, hojeando el contrato. Tiene los mejores índices de ventas de los últimos 3 años. Los clientes la respetan, el equipo también. Y su formación es la adecuada, no cualquiera se gradúa de la Facultad de Economía de la universidad. El sueldo era 2 veces y media mayor que el anterior. Luciana firmó los documentos sin pensarlo. A los 34 años, una oportunidad así no se presenta a menudo. De camino a casa iba de buen humor, imaginando cómo le contaría la noticia a su esposo. Carlos trabajaba como abogado en un pequeño bufete, ganaba bien, pero sin grandes perspectivas. Ahora podrían permitirse más cosas, tal vez, por fin, irían de vacaciones a Europa, como habían soñado desde hacía tiempo. Alquilaban un amplio apartamento de 3 habitaciones en un buen barrio, en el 7º piso de un edificio nuevo. Luciana subió en el ascensor, abrió la puerta con su llave y escuchó la voz de su esposo desde la cocina. «Cariño, ¿ya llegaste?», gritó él. «Sí, voy contigo. Tengo noticias». Carlos estaba sentado a la mesa con el portátil, escribiendo algo. Al verla, cerró la tapa y se giró hacia ella. «¿Qué noticias?», preguntó, aunque sin el interés habitual en su voz. «Hoy me nombraron directora de la sucursal. ¿Te imaginas? El sueldo será de 250,000, más bonos». Ella esperaba entusiasmo, abrazos, felicitaciones. Pero Carlos frunció el ceño y guardó silencio unos segundos. «Es inesperado», dijo al fin. «¿Y qué pasó con el anterior director?». «Víctor Mendoza renunció. Decidió dedicarse a la agricultura». «¿Mendoza? ¿El que siempre hablaba de los estrenos en la ópera?». «Sí, raro, ¿verdad? Pero, ¿qué importa? Lo principal es que ahora tenemos nuevas oportunidades». Carlos se levantó, la abrazó, pero de forma mecánica, sin entusiasmo. «Claro, felicidades. Bien hecho. Solo que, es una gran responsabilidad. ¿Crees que podrás con todo?». La pregunta sonó ambigua. Luciana se apartó y lo miró. «¿Dudas de mí?». «No, solo. Ya sabes, los cargos de dirección implican otro nivel de estrés. Otras exigencias. Quizás deberías haberlo pensado». «Carlos, ya firmé el contrato. Y, en general, ¿por qué reaccionas así? ¿Es algo bueno?». «Sí, claro, es bueno», se apresuró a decir. «Solo estoy cansado del trabajo, perdona. Vamos a celebrarlo». Sacó una botella de champán del refrigerador, pero Luciana notó que le temblaban ligeramente las manos. Durante la cena hablaron de planes para el futuro, pero él estaba distraído, mirando a menudo el teléfono. «¿Quién escribe?», preguntó Luciana cuando el móvil vibró otra vez. «Nada, una colega que me consulta sobre un caso». Pero ella alcanzó a ver el nombre del remitente, «Mamá». Carlos estaba escribiéndose con su madre, lo cual ya de por sí era extraño. Normalmente solo hablaban por teléfono una vez a la semana, los domingos, y nada más. Al día siguiente, en el trabajo, Luciana estaba completamente absorbida por el estudio de los informes y la familiarización con sus nuevas responsabilidades.
Resultó que las cosas en la sucursal no iban tan bien como parecía desde fuera. Varios clientes importantes retrasaban los pagos y un contrato estaba a punto de fracasar por problemas con la calidad de la tela. Se quedó trabajando hasta tarde, revisando documentos. Llegó a casa cansada, alrededor de las 9 de la noche. Carlos la recibió en la puerta con una expresión algo culpable. ¿Cómo te fue?, preguntó, ayudándola a quitarse el abrigo. Complicado, pero interesante. Hay muchos asuntos sin resolver, pero me las arreglaré. Claro que sí, tú eres muy capaz. Durante la cena estuvo más conversador que la noche anterior, le preguntaba por el trabajo, pero Luciana sentía cierta tensión en su actitud, como si estuviera interpretando el papel de marido atento y no actuando de manera natural. Por cierto, dijo él, mientras lavaban los platos, llamó mi mamá, te felicitaba por tu nombramiento. ¿Se lo contaste? Pues sí, ella siempre se interesa por nuestras cosas. Luciana se sorprendió. Carmen, la madre de Carlos, nunca se había interesado demasiado por su carrera. Cuando se veían, normalmente solo preguntaba por la salud y cuando pensaban tener hijos. ¿Y qué dijo? Que está muy contenta por ti. Dice que ahora tendremos oportunidades totalmente diferentes. La frase sobre oportunidades diferentes le quedó dando vueltas. Era raro que su suegra hablara de la carrera de su nuera en esos términos. Los días siguientes pasaron a un ritmo vertiginoso. Luciana se sumergió de lleno en el trabajo, intentando resolver todos los problemas de la sucursal. Logró llegar a acuerdos con 2 de los deudores y el tercer caso tuvo que pasarlo a los abogados. El problema con el lote defectuoso de tela también se resolvió, el proveedor aceptó cambiarlo. En casa llegaba solo tarde por la noche, agotada pero satisfecha. Carlos se mostraba especialmente atento, preparaba la cena, le preguntaba por el día, le masajeaba los hombros. Pero a veces ella lo sorprendía mirándola de manera extraña, como si estuviera calculando algo. El viernes por la noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película, Carlos de pronto dijo, «Oye, ¿te acuerdas de mi hermano Daniel?» Luciana asintió. Daniel era 5 años menor que Carlos, trabajaba en el sector de IT, pero sin mucho éxito. Cambiaba de empleo con frecuencia, quejándose de jefes malos y de sueldos bajos. Está pasando por un momento difícil. Renunció a su último trabajo y no tiene dinero para alquilar un piso. Mamá le ofreció quedarse con ella, pero ya sabes lo pequeño que es un apartamento de una sola habitación. ¿Y qué propones? Tal vez podría quedarse aquí una semana o 2, hasta que encuentre algo adecuado. Luciana lo pensó. No trataba mucho con Daniel, pero le parecía un chico normal. ¿Y si realmente estaba en apuros? ¿En el sofá del salón? Sí. No molestará, te lo prometo. Incluso podría ayudar con las tareas de la casa. Está bien, pero solo por poco tiempo. Gracias, cariño. Le llamaré ahora mismo. Carlos sacó el teléfono y marcó. Dani, hola. Sí, hablé con Luciana. Puedes venir mañana. Claro que te ayudaremos. La conversación duró unos 10 minutos. Carlos hablaba en voz baja, pero Luciana alcanzó a oír frases como excelente oportunidad y ella aceptó. Vendrá mañana, dijo su esposo guardando el móvil. Está muy agradecido. ¿Y está buscando trabajo? Claro, pero ya sabes, el mercado de IT está complicado ahora. Tal vez tú podrías ayudarle. Seguramente en tu empresa necesitan programadores. Nosotros producimos textiles, Carlos. ¿Qué programadores? Bueno, automatización, bases de datos. Todas las empresas tienen esa área ahora. Luciana se encogió de hombros. Tal vez valía la pena averiguarlo. Al día siguiente, Daniel llegó con 2 grandes bolsas y una mochila. Tenía buen aspecto, alto, delgado, con vaqueros y un suéter de moda, pero en sus ojos había cierta inseguridad. Luciana, muchísimas gracias, dijo, estrechándole la mano. Solo estaré poco tiempo, te lo juro. Apenas un par de semanas, hasta que encuentre trabajo. No pasa nada, ponte cómodo. Daniel se instaló en la sala, colocando sus cosas con cuidado. Durante la cena habló de sus problemas para encontrar trabajo y se quejó de los empleadores. Todos quieren experiencia, pero nadie quiere darla. Es un círculo vicioso. ¿Y qué estudios tienes?, preguntó Luciana. Un instituto técnico de programación. Y también he hecho varios cursos. Entiendo. Ella prefirió no decirle que en las empresas serias de IT normalmente se exige título universitario. ¿Para qué desanimarlo?
Por la noche, cuando se acostaron, Carlos la abrazó y le susurró: «Gracias por aceptar ayudar a mi hermano. Eres maravillosa. Somos familia». «Sí. Y, por cierto, mamá también quiere venir de visita. Este fin de semana. Hace tiempo que no nos ve». «Está bien». Pero algo se le revolvió por dentro. Primero el hermano, ahora la madre. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. El domingo, efectivamente, llegó Carmen. Una mujer corpulenta de unos 60 años, de carácter dominante y con la costumbre de controlarlo todo. Observó el apartamento con mirada crítica, preguntó el precio del alquiler y asintió con aprobación. «Muy bien instalados. ¿Y con tu nuevo cargo, Lucy, ya podrán pensar en comprar un piso?» «No lo hemos pensado todavía». «Pues deberían. El dinero debe trabajar y dar beneficios». Durante el almuerzo, la suegra la interrogó en detalle sobre el nuevo trabajo, el sueldo y las perspectivas de ascenso. Mostraba un interés por la carrera de su nuera que nunca antes había demostrado. «¿La empresa es grande?», preguntó. «Mediana. 3 sucursales en el país, más la oficina central». «¿Y ahora tú eres la jefa de la sucursal de la capital?». «Sí». «Entonces, ¿todas las decisiones pasan por ti?». «Muchas de ellas». «Eso es magnífico. Se abren tantas oportunidades». Otra vez esas oportunidades. Luciana empezaba a sospechar a qué se refería la suegra. Después de comer, Carmen se quedó en la cocina con sus hijos. Hablaban en voz baja, pero Luciana alcanzó a oír. «Hay que plantearlo bien. Ella es lista, pero aceptará. Lo importante es no apresurarse». Cuando la suegra se fue y Daniel salió a visitar a un amigo, Luciana le preguntó a su esposo: «¿De qué hablaban en voz baja?». «Nada, mamá está preocupada por Daniel. Quiere que encuentre trabajo cuanto antes». «¿Y cómo puedo ayudar yo?». «Bueno, ahora que eres directora, seguro que puedes colocar a alguien». «Carlos, apenas llevo una semana en el cargo. No puedo empezar con enchufes». «No es enchufe, es ayudar a la familia». Ahí estaba la verdad. Ayudar a la familia. Así que su nombramiento se veía como una oportunidad para emplear a los parientes. «Lo pensaré», respondió ella evasivamente, pero no tenía muchas ganas de pensar. Su intuición le decía que la historia con el hermano era solo el principio. El lunes, en el trabajo, la esperaba una desagradable sorpresa. La contadora le informó que uno de los clientes más grandes rescindía el contrato. La razón oficial: cambio de proveedor. Pero Luciana sospechaba otra cosa. Víctor Mendoza, el anterior director, podía haber atraído al cliente a su nueva empresa. Llamó al representante del cliente, intentando obtener detalles, pero él fue poco comunicativo. «La decisión está tomada, lo siento. ¿Podemos hablar de las condiciones? Estamos dispuestos a revisar los precios». «No, es definitivo». Luciana colgó el teléfono con una sensación pesada. Perder a ese cliente afectaría gravemente los indicadores financieros de la sucursal, y a ella, como nueva directora, la juzgarían por los resultados. Todo el día se le fue intentando encontrar un reemplazo. Llamó a posibles clientes, estudió el mercado y preparó propuestas comerciales. Llegó a casa tarde y muy cansada. Daniel estaba en la sala con el portátil, y Carlos preparaba la cena. «¿Cómo te fue?», preguntó su esposo. «Mal. Perdimos a un cliente importante». «¿Es grave?». «Mucho. El 20% de la facturación». Carlos frunció el ceño, pero curiosamente no parecía demasiado preocupado. «No pasa nada, encontrarás otros nuevos». Fácil decirlo. Durante la cena, Daniel habló de trabajo. «¿Sabes, Luciana? He estado pensando. Tal vez no debería buscar empleo como programador. Ahora hay crisis en todas partes, mucha competencia. Quizá debería probar con otra cosa. Por ejemplo, pues, gestión, ventas. Tengo buenas habilidades comunicativas». Luciana lo miró con atención. Daniel hablaba con cierta inseguridad, pero en sus ojos se leía esperanza. «No tienes experiencia en ventas. Se puede aprender. Lo importante es tener ganas». Carlos apoyó a su hermano. «¿Y por qué no? Dijiste que en tu empresa hay mucha rotación de personal». «En el departamento de ventas la rotación es porque el trabajo es duro. Se requieren resultados. Daniel es listo. Lo conseguirá». Luciana guardó silencio. Ya estaba claro hacia dónde iba la conversación. Primero una estancia temporal, ahora un empleo. ¿Qué vendría después? Por la noche, cuando Daniel salió a dar una vuelta, intentó hablar seriamente con su marido.
Carlos, creo que tu familia ve mi nombramiento como una oportunidad para resolver sus problemas. ¿Qué quieres decir? Daniel apareció aquí justo después de que me nombraran directora. Tu madre, de repente, se interesó por mi trabajo. Ahora tu hermano quiere entrar a mi empresa. ¿Y qué tiene de malo? La gente se ayuda. Lo malo es que la única que ayuda soy yo. ¿Y a cambio qué? ¿Cómo que qué? Daniel trabajará y traerá ingresos a la familia. Si consigue el empleo. Y si no, lo conseguirá. Tú le ayudarás. Ahí estaba. Una presión directa. No era una petición, sino una afirmación. ¿Y si no puedo contratarlo? Carlos la miró sorprendido, como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Por qué no podrías? Eres la directora. Carlos, eso no significa que pueda hacer lo que quiera. Tengo jefes y procedimientos corporativos. Siempre hay una forma. Lo importante es querer ayudar a la familia. Otra vez la familia. Esa palabra empezaba a sonar como una contraseña que anulaba cualquier objeción. Al día siguiente, en el trabajo, Luciana no podía concentrarse. Su mente volvía una y otra vez a la situación en casa. Empezaba a darse cuenta de que había caído en una trampa. El nombramiento que al principio parecía un golpe de suerte, se estaba convirtiendo en una fuente de problemas. En la pausa para el almuerzo, llamó su mejor amiga, Natalia. ¿Cómo va todo, señora directora? Complicado, Nata. El trabajo es difícil y además tengo problemas en casa. ¿Qué problemas? Luciana le contó sobre Daniel y el extraño comportamiento de su marido. Mira, dijo Natalia tras una pausa, me parece que esto no es casualidad. Todo ha coincidido demasiado en el tiempo. ¿Tú crees? Estoy segura. Para ellos, tu nombramiento es como ganar la lotería. Ahora van a querer su parte. Pero es mi trabajo, mi esfuerzo. Para ellos eso no importa. Solo ven las oportunidades. Después de hablar con su amiga, Luciana se sintió aún peor. Resultaba que las personas a las que consideraba su familia la veían solo como una fuente de beneficios. Por la noche, en casa, la atmósfera estaba tensa. Daniel hablaba con Carlos de algo, pero cuando ella entró, callaron. ¿De qué hablaban?, preguntó. Nada, cosas de hombres, respondió él con un gesto. Durante la cena, Daniel volvió a sacar el tema del trabajo. Luciana, he preparado mi currículum. ¿Puedes echarle un vistazo? Tal vez puedas aconsejarme algo. El currículum era flojo. Estudios mediocres, experiencia laboral fragmentada, sin referencias. Con ese documento, ninguna empresa seria lo contrataría. Hay que mejorarlo, dijo ella diplomáticamente. ¿Qué exactamente? Pues estructurar mejor la experiencia, añadir logros. ¿Y no sería mejor no complicarse con el currículum?, intervino Carlos. Tú podrías recomendarlo como una persona de confianza. No funciona así. ¿Y cómo funciona entonces? Hay procesos de selección, un concurso, entrevistas. Vamos, intervino Daniel, en todas partes hay contactos. Lo importante es que el director diga una buena palabra. Luciana entendió que no tenía ni idea de cómo funciona una empresa seria. Para ellos, su cargo era una varita mágica que resolvía cualquier problema. Lo pensaré, dijo, para cerrar el tema. Pero no había nada que pensar. Contratar a un familiar sin cualificación significaba ponerse a ella y a la empresa en riesgo, y negarse implicaba estropear la relación con su marido. Esa noche, le costó mucho conciliar el sueño. A su lado dormía Carlos, y ella miraba su rostro a la luz de la luna, intentando entender en qué momento había cambiado. O quizás simplemente antes no había querido ver su verdadera naturaleza. Por la mañana, la despertó una llamada telefónica. Era la madre de Carlos. Lucy, querida, ¿cómo estás? Bien, Carmen. ¿Y Daniel? ¿Se va adaptando poco a poco? Por ahora está buscando opciones. Claro, buscar trabajo no es fácil, pero tú le ayudarás, ¿verdad? Ahora tienes tantas oportunidades. Otra vez esas oportunidades. Haré lo posible. Sabía que podía contar contigo, y además he estado pensando, quizá debería mudarme yo también a la capital. En las afueras es aburrido, y aquí la vida está en pleno movimiento, y les ayudaría con las tareas de la casa. A Luciana se le heló algo por dentro. Carmen, nuestro piso es pequeño. ¿Qué va? Hay espacio suficiente. Yo no soy exigente. Lo importante es estar cerca de la familia. Tras la conversación, Luciana entendió que esto era solo el principio. Primero el hermano para una estancia temporal, luego el empleo,
y ahora la madre planeando mudarse. Estaban infiltrándose poco a poco en su vida, usando su nuevo cargo como palanca de presión. En el trabajo las cosas no iban bien. Otro cliente había decidido rescindir el contrato, alegando un cambio en la estrategia de compras. Luciana empezaba a sospechar que alguien estaba deliberadamente quitándoles clientes. Quizá el propio Víctor Mendoza, en su nuevo puesto. Intentó ponerse en contacto con el exdirector, pero su teléfono no respondía. La secretaria le dijo que se había ido de vacaciones y no había dejado un número provisional. En la pausa del almuerzo, Luciana decidió ir a la oficina de la empresa donde ahora trabajaba Mendoza. Encontró la dirección en internet. Resultó ser una empresa textil importante, competidora de la suya. Frente al edificio, vio un coche conocido. Era el del representante de uno de sus antiguos clientes. ¿Coincidencia? Difícilmente. Luciana entendió que la habían tendido una trampa. Mendoza no había renunciado por querer dedicarse a la ganadería. Lo habían fichado los competidores, y a ella la habían nombrado directora de una sucursal ya problemática. Ahora tendría que arreglar el desastre que había dejado su predecesor. Por la noche, en casa, intentó contarle sus sospechas a su marido, pero él la escuchó con distracción. ¿No estarás exagerando?, dijo. Los clientes se van y vienen, es normal. Carlos, en una semana hemos perdido la mitad de la facturación. No pasa nada, la recuperarás. Tú eres capaz. Su indiferencia la dejó impactada. O no comprendía la gravedad de la situación, o no quería comprenderla. ¿Y si no la recupero? ¿Y si me despiden? No te despedirán. Encontrarás otro trabajo. Por cierto, intervino Daniel, mamá quiere venir una semana. Dice que nos echa de menos. ¿Otra vez? Se sorprendió Luciana. Si estuvo aquí hace poco. Bueno, somos familia. Es normal que la gente se vea. Carlos apoyó a su hermano. Sí, que venga. Tal vez realmente debería mudarse a la capital. A su edad no es fácil vivir sola. ¿Y dónde viviría?, preguntó Luciana directamente. Pues, de momento, con nosotros. Luego ya veremos. De momento con nosotros. O sea, otro temporal que podría alargarse mucho. Carlos, tenemos que hablar en serio. ¿De qué? De lo que está pasando. Primero Daniel por una semana, ahora tu madre planea mudarse. Me da la impresión de que mi nombramiento lo ven como una suerte familiar de la que todos deben aprovecharse. Los hermanos se miraron. En sus ojos había algo de culpa, pero también de tosudez. Luciana, no lo entiendes bien, comenzó Carlos. Solo queremos estar más cerca unos de otros. Eso es normal en una familia. Más cerca o vivir a mi costa. ¿Qué tienen que ver aquí los gastos? Se indignó Daniel. Yo estoy buscando trabajo. Llevas 2 semanas buscando. Y lo único que te interesa es entrar en mi empresa por enchufe. No es enchufe, es apoyar a un familiar. Luciana se levantó de la mesa. ¿Saben qué? Necesito pensar. Voy a dar un paseo. Era una fresca tarde de otoño. Luciana caminaba por la alameda del parque, reflexionando sobre lo rápido que había cambiado su vida. Un mes atrás tenía un trabajo estable como gerente, una rutina predecible y una relación normal con su marido. Ahora todo estaba patas arriba. El teléfono vibró. Un SMS de un número desconocido. Si quiere saber la verdad sobre su nombramiento, venga mañana al café El Patio en la plaza principal, a las 6 de la tarde. Mesa junto a la ventana. Luciana se quedó inmóvil. ¿Quién podía escribirle eso? ¿Y a qué verdad se refería el remitente? Releyó el mensaje varias veces. El curso de los acontecimientos se volvía cada vez más misterioso. Primero, la repentina renuncia de Mendoza, luego, su inesperado nombramiento. La fuga de clientes, el extraño comportamiento de la familia de su esposo. Volvió a casa pensativa. Carlos y Daniel estaban en la sala, hablando en voz baja. Al verla, callaron. ¿Todo bien?, preguntó su marido. Sí, solo salí a tomar aire. ¿No estás enfadada con nosotros? Estoy cansada, Carlos. Cansada de tratar de averiguar quién tiene razón y quién no. En el dormitorio, se quedó un buen rato mirando al techo, pensando en el misterioso mensaje. Su intuición le decía que mañana sabría algo importante sobre lo que estaba pasando. Por la mañana, en el trabajo, la esperaban nuevos problemas. La contadora principal le informó que otros 2 clientes habían decidido rescindir contratos. Las razones eran las mismas: cambio de estrategia, nuevos proveedores, consideraciones económicas.
Elena Rodríguez, dijo Luciana a la contadora, ¿no sabe a dónde se han ido esos clientes? A Textil Profi, respondió ella. Allí ahora es director Víctor Mendoza. Todo quedaba claro. Mendoza no solo había cambiado de trabajo, estaba atrayendo sistemáticamente a los clientes de su antigua sucursal. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Pensé que lo sabía. Víctor Mendoza llamó a varios de nuestros clientes incluso antes de su renuncia. Les dijo que pronto trabajaría en otro lugar. O sea que preparó el cambio con antelación. Eso parece. Luciana sintió como la ira le hervía por dentro. Así que la habían nombrado directora de una sucursal condenada al fracaso. Mendoza había preparado su transición a la competencia y se había llevado consigo la base de clientes. Pasó todo el día intentando salvar la situación. Llamó a potenciales clientes, preparó nuevas propuestas comerciales, buscó proveedores alternativos. Al final de la tarde le dolía la cabeza del esfuerzo. A las 6 de la tarde estaba en el café El Patio. En la mesa junto a la ventana se sentaba una mujer elegante, de unos 45 años, vestida con un traje formal. ¿Luciana García?, preguntó la desconocida al verla acercarse. Sí, ¿y usted es? Me llamo Alba Martínez. Trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de la oficina central de su empresa. Luciana se sentó frente a ella. La mujer pidió un café y fue directa al grano. Seguramente se estará preguntando por qué le pedí esta reunión. El caso es que su nombramiento como directora tiene, digamos, ciertos matices ocultos. ¿Qué tipo de matices? Víctor Mendoza no decidió irse por su cuenta. Le pidieron que se marchara cuando se supo que estaba negociando con la competencia, pero tuvo tiempo de preparar el terreno para que los clientes se fueran. ¿Entonces me nombraron a un cargo destinado al fracaso? No exactamente. La dirección confiaba en que un nuevo director pudiera revertir la situación, pero no tuvieron en cuenta un detalle. ¿Cuál? Alba dudó un instante, como valorando si continuar. Mendoza tiene vínculos con su familia, concretamente, con la familia de su esposo. Luciana sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quiere decir? Carmen Mendoza, la madre de su marido, trabajó como secretaria de Víctor Mendoza hace 15 años. Mantuvieron el contacto todos estos años. ¿Pero eso no es una coincidencia? Difícilmente. Su nombramiento se produjo por recomendación de Mendoza. Dijo a la dirección que conocía a la candidata ideal, joven, prometedora, con excelentes resultados. Luciana sintió que el mundo se le daba vuelta. ¿Entonces él me recomendó a propósito? Exacto. Y ahora piense, ¿por qué alguien que prepara su paso a la competencia recomendaría para su cargo a una persona ajena? O bien para tenderle una trampa, o para tener una marioneta en la dirección de su antigua empresa a través de lazos familiares. Luciana se recostó en la silla. Todo encajaba, el extraño comportamiento de su marido tras su nombramiento, el súbito interés de su suegra por su carrera, la llegada de Daniel. ¿Están todos confabulados? No puedo afirmarlo con certeza, pero hay demasiadas coincidencias. Su marido estudió en la misma universidad que el sobrino de Mendoza. Carmen aún habla por teléfono con su antiguo jefe. ¿Tiene pruebas? No pruebas al estilo detectivesco, pero sí cosas llamativas. Por ejemplo, su marido pidió un préstamo en el banco una semana antes de su nombramiento. No era mucho, 50,000. ¿Para qué, si se esperaba un aumento de ingresos en la familia? Quizá lo necesitaba con urgencia para algo. O quizá ya sabía que iba a dejar su trabajo y lo tomó como colchón de seguridad. Luciana guardó silencio, asimilando lo que oía. El panorama era terrible, pero lógico. ¿Por qué me cuenta esto? Porque me importa la empresa. Y porque usted es una buena profesional que ha acabado en una situación muy desagradable sin culpa suya. ¿Qué debo hacer? Eso debe decidirlo usted. Pero tenga en cuenta que, si la sucursal sigue perdiendo clientes a este ritmo, la cerrarán en 3 meses. Y usted quedará con la reputación de directora que fracasó. Alba se levantó, dejando dinero para el café sobre la mesa. Piénselo bien. Y tenga cuidado con la familia. No todos los parientes quieren nuestro bien. Luciana volvió a casa en estado de shock. Si la información de Martínez era cierta, la habían traicionado las personas más cercanas. Su marido, su suegra, incluso su cuñado. Todos actuaban en una obra en la que ella era la marioneta. En el apartamento olía a comida casera. Daniel estaba cocinando y Carlos veía la televisión. Una escena familiar normal. Solo que ahora Luciana la percibía con otros ojos. ¿Qué tal en el trabajo?
Preguntó su marido cuando se sentaron a la mesa. Regular. Hoy me enteré de algo interesante. ¿Qué cosa? Resulta que Víctor Mendoza no decidió dedicarse a la ganadería por sí mismo. Lo obligaron a dejar la empresa. Carlos se atragantó con la sopa. ¿De verdad? ¿Y por qué? Por atraer clientes a la competencia. Por cierto, tu madre lo conoce, al parecer. Daniel dejó caer la cuchara. Carlos palideció. ¿De dónde sacas esa información? De fuentes fiables. Y también me dijeron que tú pediste un préstamo una semana antes de mi nombramiento. ¿Es cierto? Se hizo un silencio tenso. Los hermanos se miraban, sin saber qué responder. «Carlos, ¿es cierto?», repitió Luciana. «Sí, pero no es lo que piensas». «¿Y qué es lo que yo pienso?». «Bueno, que yo sabía de antemano sobre tu nombramiento». «¿Y no lo sabías?». Carlos se levantó de la mesa y caminó por la cocina. «Mamá sí comentó que Víctor Mendoza mencionó la posibilidad de un cambio en la dirección, pero no pensé que tuviera algo que ver contigo». «¿No pensaste o no quisiste pensar?». «Lucy, ¿qué te estás imaginando? ¿Qué conspiraciones?». «Entonces explícame las rarezas. ¿Por qué te pusiste tan nervioso cuando te conté lo del nombramiento? ¿Por qué Daniel apareció en nuestra casa justo después? ¿Por qué tu madre, de repente, se interesó tanto por mi carrera?». Daniel se levantó y se dirigió hacia la puerta de la cocina. «Voy a salir a dar una vuelta, el ambiente está pesado». «Espera», lo detuvo Luciana. «Tú también participas en esta conversación. Dime, ¿cuándo supiste de mi nombramiento?». «Bueno, Carlos me llamó». «¿Cuándo exactamente?». «El día que te nombraron». «¿A qué hora?». Daniel vaciló. «No lo recuerdo bien. ¿Por la mañana o por la noche?». «Creo que por la mañana. Pero a mí me nombraron recién al mediodía». Estalló Luciana. «Yo misma me enteré a las 12 del día». Reinó un silencio sepulcral. Daniel entendió que se había delatado. «Quizá estoy confundiendo los días», murmuró. «No, no te confundes. Carlos te llamó por la mañana de ese día, horas antes del anuncio oficial, lo que significa que él lo sabía de antemano». Luciana miró a su esposo. Él estaba con la cabeza baja, como un niño atrapado haciendo algo prohibido. «Bueno, ¿lo vas a negar?». Carlos suspiró pesadamente. «Mamá sí me lo advirtió. Víctor Mendoza le dijo que te estaba recomendando para el puesto de directora. ¿Me recomienda un hombre que está preparando su paso a la competencia y llevándose clientes? ¿Y no pensaste que algo no cuadraba?». «Pensé que era una suerte». «¿Una suerte para quién? ¿Para mí o para ustedes?». Carlos no respondió. La respuesta era obvia. Luciana se levantó de la mesa. «Así que todo estaba planeado. Me colocaron en un cargo destinado al fracaso y ustedes decidieron aprovechar la situación. Daniel, casualmente, se quedó sin trabajo. Tu madre, casualmente, decidió mudarse a la capital». «No es así», exclamó Carlos. «Solo queríamos ayudar a la familia. Ayudar a costa mía. Me ven como una fuente de ingresos, no como esposa y familiar». «Estás exagerando». «Ah, sí, ¿y para qué pediste el crédito? Si se suponía que iban a aumentar mis ingresos». «Por si acaso». «¿Por si acaso qué? ¿Un despido?». Carlos se vino abajo. Mamá dijo que podían surgir dificultades, que al nuevo director le costaría adaptarse. Yo quería tener un respaldo. O sea que desde el principio sabías que me estaban nombrando para un puesto problemático y no me lo advertiste. Esperaba que todo saliera bien. ¿Esperabas o contabas con que yo mantendría a toda tu familia mientras ustedes fingen buscar trabajo?». Luciana sintió como la ira y la decepción la inundaban. Las personas en las que confiaba resultaron ser calculadores y manipuladores. «¿Sabes qué?», dijo. «Necesito estar sola, pensar en todo esto». Se fue al dormitorio y cerró con llave. Tras la pared se oían voces apagadas. Los hermanos estaban hablando. Seguramente tramaban cómo salir del aprieto. Luciana encendió el ordenador y abrió su correo. Entre mensajes de trabajo había uno de una dirección desconocida. Asunto, información sobre su esposo. Dentro había varias fotografías. En ellas, Carlos estaba sentado en un café con un hombre mayor al que Luciana reconoció. Era Víctor Mendoza. Las fotos estaban fechadas la semana anterior. Adjunto, había una nota: «Su marido se ha reunido con el exdirector 3 veces en el último mes. Creo que debería saberlo». Así que, incluso después de todas las revelaciones, Carlos seguía viéndose con Mendoza, y lo ocultaba. Luciana cerró el portátil y se tumbó en la cama.
El mundo que había construido durante 3 años se estaba derrumbando ante sus ojos, su marido era un traidor, su familia política una pandilla de parásitos, y su trabajo, un proyecto condenado. Pero no pensaba rendirse. Si querían convertirla en una marioneta, se habían equivocado de persona. Luciana García no era de las que se dejan manipular. Mañana empezaría un nuevo juego, y esta vez, lo jugaría ella. A la mañana siguiente, Luciana despertó con un objetivo claro, llegar hasta el fondo del asunto. Carlos aún dormía y ella se vistió en silencio, decidida a llegar temprano a la oficina. Tenía que analizar la documentación sobre la pérdida de clientes y evaluar la magnitud del daño. En la oficina, lo primero que hizo fue llamar a la contadora principal. Elena, muéstreme las estadísticas detalladas de clientes de los últimos 3 meses. Por supuesto, pero prepárese para cifras poco agradables. El informe resultó peor de lo que Luciana esperaba. Un mes antes de la renuncia de Mendoza comenzó una fuga sistemática de clientes. Y no se trataba de cualquiera, se iban precisamente los más rentables, con los que la sucursal había trabajado durante años. Esto es interesante, murmuró Luciana, revisando las fechas. Todas las rescisiones de contrato se formalizaron casi al mismo tiempo. Una semana antes de nombrar al nuevo director. Sí, yo también lo noté. Como si alguien les hubiera advertido de antemano sobre el cambio de dirección. O como si los hubieran convencido de que, con el nuevo director, no les sería conveniente trabajar. Luciana sacó el teléfono y marcó el número de uno de los clientes que se habían marchado, Andrés Morales, con quien había trabajado personalmente cuando todavía era gerente. Andrés, buenas tardes, soy Luciana García. Oh, Luciana, felicidades por tu nombramiento. Escuché que ahora eres directora. Gracias. Quería aclarar el tema de la rescisión de nuestro contrato. Quizá podamos encontrar un punto intermedio. Me temo que la decisión es definitiva. Verá, Víctor Mendoza nos advirtió que con el cambio de dirección podrían surgir problemas de calidad y de plazos. No podemos arriesgarnos. ¿Les advirtió? ¿Cuándo? Pues, un par de semanas antes de marcharse. Dijo que la empresa estaba atravesando una crisis, que la nueva dirección sería inexperta. En fin, nos aconsejó buscar alternativas. Entiendo. Gracias por su sinceridad. Luciana colgó sintiendo como la ira le hervía por dentro. Mendoza estaba destruyendo de manera planificada la reputación de la sucursal, preparando el terreno para el fracaso de la nueva directora, y su familia estaba al tanto de lo que ocurría. Volvió a casa en la pausa del almuerzo, decidida a tener una conversación seria con su marido, pero el apartamento la recibió con un inesperado bullicio. En el recibidor había maletas y desde la cocina llegaban voces desconocidas. Lucy, querida, sonó la alegre voz de Carmen. Aquí estoy por fin. La suegra apareció en el umbral de la cocina con una olla en las manos. Tras ella caminaba un hombre bajo, de unos 35 años, con el cabello ralo. Y este es mi hijo mayor. Pablo lo presentó Carmen. El hermano de Carlos. También ha decidido mudarse a la capital para hacer carrera. Luciana se quedó de piedra. A Pablo lo había visto solo un par de veces en celebraciones familiares. Trabajaba como maestro en una fábrica de provincia, estaba casado y tenía un hijo. Y de pronto, la capital, una carrera. Hola, murmuró. ¿Y dónde está tu familia? Mi esposa y mi hijo se han quedado allí por ahora, respondió Pablo con inseguridad. Primero quiero instalarme, encontrar trabajo, y luego los traeré. Ya veo. ¿Y dónde piensas vivir? Pues, de momento, aquí, si no te importa. Solo por poco tiempo, claro. Luciana pasó al salón. Daniel estaba en el sofá con el portátil, mientras Carlos le explicaba algo sobre trabajo. Al ver a su esposa, se levantó con expresión culpable. Cariño, fue algo inesperado. Mamá y Pablo han venido. Ya lo veo. ¿Cuántos serán ahora? ¿A qué te refieres? ¿Cuántos de tus familiares planean vivir aquí? Bueno, es temporal. Carlos, tenemos un piso de 3 habitaciones. Daniel está en el salón, ahora tu madre y tu hermano. ¿Dónde piensas alojarlos? Mamá puede dormir en nuestra habitación, nosotros en el sofá cama, y Pablo con Daniel en el salón. O sea que nosotros vamos a dormir en el sofá de nuestro propio piso para que tus familiares estén cómodos. Solo hasta que se instalen. Desde la cocina llegó la voz de Carmen. Lucy, ven aquí, he hecho tu sopa favorita. Luciana fue a la cocina. La suegra se afanaba junto a la estufa,
y sobre la mesa había frascos de conservas caseras. Carmen, ¿por cuánto tiempo han venido? Ya te lo dije, me mudo definitivamente a la capital. En las afueras es aburrido, aquí la vida hierve. Y tengo que ayudar a los chicos, a Daniel y a Pablo, que encuentren trabajo, que se establezcan. A través de mí, entiendo. ¿Y quién más podría ayudar? Ahora eres directora, tienes contactos, posibilidades. Luciana se sentó a la mesa, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. ¿Y qué sabe hacer Pablo? Es un maestro para todo. Sabe de electricidad, fontanería. En fin, es muy habilidoso. En una empresa textil no se necesitan mucho los electricistas. Ya encontraremos algo. Puede ser guardia de seguridad o mozo de almacén. Lo importante es que sea un puesto oficial, con prestaciones. Luciana entendió que su suegra veía su empresa como una agencia de colocación para la familia. Carmen, no puedo contratar a todos sus hijos. Tengo procedimientos y requisitos. Ay, ¿qué cosas dices? Respondió la suegra con un gesto de la mano. La directora puede hacerlo todo. Lo importante es querer ayudar a la familia. Por la noche, cuando toda la compañía se reunió para cenar, Luciana se sintió una extraña en su propia casa. Carmen mandaba en la cocina, los hermanos discutían sobre sus perspectivas laborales y Carlos asentía a todo lo que decía su madre. ¿Y se podría alquilar tu piso?, le decía la suegra a Pablo. Un ingreso extra para la familia, ¿verdad, Lucy? Ese no es mi piso, replicó Luciana. Es el piso de Pablo. Pero si ahora va a vivir aquí, ¿para qué tener un inmueble vacío? ¿Y si quiere volver? ¿Para qué iba a querer volver? En la capital hay perspectivas muy diferentes. Después de la cena, Luciana intentó hablar a solas con su marido, pero él siempre encontraba excusas para evitar la conversación seria. Carlos, necesito hablar contigo. Claro, solo que primero voy a ayudar a mamá a poner la cama. Carlos, es importante. Y esto también lo es. Es nuestra invitada. ¿Invitada? Se ha mudado aquí a vivir. Bueno, quizás sí debería quedarse. A su edad es difícil vivir sola. ¿A costa mía? A costa nuestra. Somos familia. Al día siguiente, Luciana salió para el trabajo con el corazón encogido. En casa reinaba un caos total. Los familiares de su marido ya se sentían plenamente dueños del lugar. En la oficina la esperaban nuevas malas noticias. Otro cliente importante había decidido rescindir el contrato y el proveedor de telas retrasaba el envío por problemas de pago. Elena Rodríguez, ¿cómo estamos de liquidez? Mal. Con esta pérdida de clientes, a fin de mes podríamos tener problemas para pagar los sueldos. ¿Y si conseguimos nuevos clientes? Haría falta tiempo, 3 o 4 meses para negociar y firmar contratos. Tiempo que no tenemos. Lamentablemente, no. Luciana comprendía que Mendoza lo había calculado todo a la perfección. La sucursal estaba condenada al cierre y ella quedaría con la fama de fracasada. Volvió a casa tarde en la noche, esperando que los familiares ya estuvieran dormidos. Pero las luces estaban encendidas y el ruido del televisor llegaba desde la sala. En la cocina, sentados alrededor de la mesa, estaban los 4, Carlos, Carmen, Daniel y Pablo. Delante de ellos había unos papeles. ¿De qué están hablando?, preguntó Luciana. Nada, haciendo planes, respondió Carlos. Pensamos en cómo colocarnos todos mejor. ¿Colocarse dónde? Pues, en el trabajo. Mamá propuso enviar solicitudes para algunas vacantes en tu empresa. En mi empresa no hay vacantes adecuadas. ¿Cómo que no?, se sorprendió Carmen. Toda empresa necesita buenos trabajadores. Buenos y cualificados. ¿Y mis hijos no son cualificados? No tienen experiencia en el sector textil. La experiencia se adquiere. Lo importante es tener ganas de trabajar. Luciana miró a Daniel y a Pablo. Ambos evitaban su mirada. ¿Y ustedes qué quieren? Estamos dispuestos a cualquier trabajo, respondió Daniel. Lo importante es que el sueldo sea bueno. Y con beneficios, añadió Pablo. Bajas médicas, vacaciones. Y primas, intervino Carmen. En las empresas serias siempre hay primas. Luciana entendió que ya se habían repartido mentalmente su empresa. Solo faltaba obtener el visto bueno de la directora. ¿Saben qué? Hablemos mañana. Ahora estoy cansada. Claro, querida, aceptó la suegra. Descansa. Nosotros nos quedamos un rato más, para seguir hablando de los planes. En el dormitorio, Luciana descubrió que la mitad de su armario había sido vaciada para las cosas de su suegra.
En el tocador había cremas y medicamentos que no eran suyos. Carlos, ¿qué es esto? Mamá puso sus cosas, temporalmente, hasta que se acomode. ¿En mi armario? Bueno, hay espacio, se puede compartir. ¿Y dónde voy a guardar mis cosas? Las cuelgas en otra habitación. ¿En qué otra habitación? Si en todas están tus familiares. Lucy, ¿por qué estás tan nerviosa? Ten un poco de paciencia. ¿Cuánto es un poco? Hasta que encuentren trabajo. ¿Y si no lo encuentran? Lo encontrarán. Tú les ayudarás. Otra vez esa presión. Luciana se tumbó en la cama, sintiéndose prisionera en su propia casa. Por la mañana, la despertó el ruido de un taladro. En el pasillo, Pablo estaba perforando la pared para instalar una repisa. ¿Qué estás haciendo? Colocando una repisa para los zapatos. Es que en la entrada no hay orden. ¿Quién te dio permiso para taladrar las paredes? Carmen dijo que había que poner orden. Luciana fue a la cocina. La suegra preparaba avena y Daniel leía anuncios de empleo en internet. Buenos días, dijo Carmen. ¿Quieres avena? No, gracias, no desayuno en casa. ¡Qué error! El desayuno es la base del día. Mis chicos siempre desayunan bien. Luciana se sirvió café y se sentó a la mesa. Carmen, ¿de verdad planea vivir aquí? ¿Y qué tiene de malo? El piso es grande, hay espacio para todos. Es un piso de alquiler. El propietario puede oponerse. ¿Y para qué tiene que enterarse? El pago se hace puntualmente. En el contrato figura un número determinado de inquilinos. ¡Qué tontería! Somos familia, no gente extraña. Luciana comprendió que era inútil convencerla. La suegra estaba completamente decidida a disponer de la vivienda como si fuera suya. En el trabajo las cosas iban cada vez peor. Otros 2 clientes notificaron la rescisión de sus contratos. La facturación de la sucursal ya había caído un 70%. Elena Rodríguez le llevó un pronóstico desalentador. Con esta dinámica, en un mes no podremos cubrir los gastos fijos, alquiler de la oficina, sueldos, servicios. ¿Y si reducimos personal? Podríamos, pero no resolvería el problema de fondo. Necesitamos nuevos clientes, que no vamos a encontrar en un mes. Me temo que no. Luciana comprendía que la sucursal estaba condenada. Mendoza había conseguido lo que quería. Solo quedaba esperar la decisión de la oficina central sobre el cierre. Por la noche, en casa, la esperaba otra reunión familiar. Esta vez discutían vacantes concretas. Estuve mirando su página web, decía Daniel. Tienen una vacante de gerente de ventas. Es un puesto difícil, requiere experiencia. Aprendo rápido, y soy comunicativo. La comunicación no lo es todo. Hay que conocer el producto, el mercado, la tecnología. Pero aprendo sobre la marcha. Y yo tengo formación técnica, intervino Pablo. Podría trabajar en el departamento de producción. No tenemos departamento de producción. Somos una empresa comercial. Bueno, entonces en el almacén. O como repartidor. Nuestros repartidores trabajan con sus propios vehículos. Yo puedo comprar un coche. Carlos me ayudará. Luciana miró a su marido. ¿Vas a ayudarle a comprar un coche? Bueno, si es necesario para el trabajo. ¿Con qué dinero? Pedimos un crédito. ¿Vamos a pedir un crédito para que tu hermano consiga un trabajo en mi empresa? ¿Y qué tiene de malo? Es una inversión en el negocio familiar. ¿Qué negocio familiar? Esta no es nuestra empresa. Pero tú eres la directora, así que puedes tomar decisiones. Carmen decidió intervenir. Lucy, querida, no entiendo por qué te resistes tanto. Mis chicos quieren trabajar, no holgazanear. Eso es bueno. Es bueno si son especialistas cualificados. La cualificación se adquiere. Lo importante son las cualidades humanas. En los negocios lo importante es el resultado. Y el resultado lo habrá. Mis hijos son trabajadores y responsables. Luciana se levantó de la mesa. ¿Saben qué? Lo pensaré. Claro, piénsalo, aceptó Carlos. Solo no tardes mucho. Ellos tienen que decidirse. Esa noche, Luciana casi no durmió. A su lado, Carlos roncaba suavemente. En la habitación contigua, Carmen roncaba fuerte. Desde la sala llegaban voces. Los hermanos hablaban de algo hasta altas horas de la noche. Por la mañana, durante el desayuno, la conversación volvió al tema del empleo. Hemos estado pensando, empezó Daniel, ¿y si no esperamos a que haya vacantes oficiales? Podrías crear nuevos puestos. ¿Qué puestos? Pues, asistente de dirección, consultor de desarrollo, coordinador de proyectos.
Todos esos son puestos ficticios. ¿Por qué ficticios? Trabajaríamos de verdad. ¿Haciendo qué exactamente? Ayudarte, quitar parte de tu carga de trabajo. Luciana entendió que querían acomodarse en la empresa con puestos de adorno y buenos sueldos. ¿Y cuánto planean cobrar? Pues no menos del promedio del mercado, respondió Pablo. Unos 80,000. ¿Cada uno? ¿Cómo que poco? Se ofendió Carmen. Mis hijos merecen un buen salario. ¿Por qué? Por trabajar. ¿En qué trabajo? En el que tú les des. La lógica era de hierro. Primero inventar los puestos, luego fijar el sueldo y, por último, decidir qué harían esas personas. Me voy al trabajo, dijo Luciana, levantándose de la mesa. Piensa en nuestras propuestas, pidió Carlos. Claro que lo pensaré. En la oficina la esperaba una noticia. La sede central había programado una auditoría de la sucursal. Los auditores llegarían en una semana. ¿Eso es malo?, preguntó Elena Rodríguez. Muy malo. Verán la situación real y decidirán cerrar. ¿Y qué podemos hacer? Nada, salvo encontrar milagrosamente nuevos clientes por millones. Imposible en una semana. Exacto. Luciana sabía que el tiempo casi se había agotado. Una semana más y su carrera como directora terminaría en un fracaso absoluto. Por la noche, en casa, encontró a la familia elaborando planes. Sobre la mesa había impresiones con descripciones de puestos. Hemos pensado opciones de empleo, informó Carlos. Daniel podría ser asistente de dirección de desarrollo, y Pablo, coordinador de logística. ¿Y mamá?, preguntó Luciana. Yo seré consultora, respondió Carmen, de recursos humanos. Tengo mucha experiencia. ¿Qué experiencia? 30 años trabajando en distintas organizaciones. Como secretaria. Ser secretaria no es lo mismo que trabajar en recursos humanos. También es trabajo de personal. Luciana se dejó caer en una silla, sintiéndose acorralada por todos lados. Chicos, ¿entienden que mi empresa está al borde del cierre? ¿Cómo que cierre? Se asustó Daniel. Significa que podrían liquidar la sucursal por pérdidas. Pero eres la directora. Algo podrás hacer. ¿Cómo qué? No sé. Buscar nuevos clientes, negociar con la dirección. ¿Encontrar en una semana clientes por decenas de millones? Eso es ciencia ficción. ¿Y si te ayudamos?, propuso Pablo. Entre toda la familia buscamos clientes. No tienen experiencia en ventas. Aprenderemos. Lo importante es querer. Querer no basta. Se necesitan contactos, reputación, conocimiento del mercado. ¿Y si hablas con ese? ¿Cómo se llama? ¿Mendoza?, sugirió Carmen. A lo mejor ayuda a recuperar clientes. Mamá, él fue quien se los llevó. ¿Y qué? Tal vez puedan llegar a un acuerdo. Repartirse de alguna manera. Luciana entendió que no tenían la menor idea de la realidad. Para ellos, los negocios eran un juego donde todo se solucionaba con conversaciones y buena voluntad. Escuchen, seamos sinceros, dijo. A ustedes no les interesa ayudarme, sino conseguir empleo a mi costa. Y además no quieren trabajar, solo quieren cobrar un salario. Eso es injusto, protestó Carlos. Estamos dispuestos a trabajar. ¿En qué exactamente? En lo que tú digas. ¿Y si digo limpiar los suelos? Bueno, eso no corresponde a nuestra cualificación. ¿Qué cualificación? Daniel tiene un ciclo técnico, y Pablo, formación profesional media. Pero tienen la Universidad de la Vida, intervino Carmen. Eso no es suficiente para trabajar en una empresa seria. Para mí, sí lo es. La educación no lo es todo. Lo importante son las cualidades humanas. Luciana se levantó. ¿Saben qué? Estoy cansada de estas conversaciones. La decisión es mía, y la tomaré yo sola. Por supuesto, asintió Carlos. Solo ten en cuenta que somos familia, y la familia debe apoyarse mutuamente. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Luciana entendió que la presión continuaría hasta que cediera. ¿Familia, dices?, repitió. ¿Y cuando yo necesité apoyo para conseguir trabajo, dónde estaba esa familia? ¿Y cuando estudiaba en la universidad con mi propio dinero, dónde estaba la familia? Eso es distinto. ¿En qué es distinto? Antes no era nadie, y ahora que soy directora, de repente todos recuerdan los lazos familiares. No eres justa. Soy justa. ¿Y saben qué? Basta de juegos. Mañana voy a un abogado para saber cómo rescindir el contrato de alquiler por incumplimiento de las condiciones de residencia. Cayó un silencio. Carmen palideció. ¿Quieres echarnos?, preguntó. Quiero recuperar mi vida. Pero somos familia.
exclamó Daniel. La familia es apoyo mutuo, no explotación unilateral. Carlos se levantó y se acercó a su esposa. Lucy, no tienes razón. Somos familia de verdad. Y si ahora tienes posibilidades, debes compartirlas. ¿Debo? ¿A quién debo? A mí. Soy tu marido. Entonces tú también me debes a mí. Apoyo, comprensión y protección frente a tus parientes. ¿Y no te apoyo? Alimenta sus ambiciones. Está bien, basta, intervino Carmen. Carlos, dile todo tal como es. Ya basta de rodeos. Carlos miró a su madre y luego a su esposa. En sus ojos había determinación. Está bien. Como ahora eres directora de la empresa, vas a mantenernos a todos, dijo con brusquedad. Mañana mismo dejo mi trabajo. Me dedicaré a la familia y a la casa. Y mamá y mis hermanos se mudan aquí a vivir a tu costa. Punto. Luciana miraba a su marido sin creer lo que oía. Había dicho exactamente las palabras que, en el fondo, ella temía escuchar, pero esperaba no oír nunca. Luciana estaba de pie en medio de la sala, observando los rostros desconcertados de sus nuevos inquilinos. Carlos, Carmen, Daniel y Pablo estaban sentados en el sofá, en pijama, mirando a su alrededor con un miedo evidente. El caso es que Luciana, en efecto, no discutió la noche anterior. Asintió en silencio, les deseó buenas noches y se fue al dormitorio. Y a primera hora de la mañana, mientras toda la honorable compañía seguía durmiendo, tomó las llaves de sus carteras, bolsos y bolsillos. Sacó con cuidado todo el dinero en efectivo y lo colocó en montoncitos sobre la mesa de centro. La primera en despertar fue Carmen. Al salir a la cocina por el café de la mañana, encontró a Luciana sentada tranquilamente a la mesa, con una libreta y una calculadora. Buenos días, saludó Luciana con calma. ¿Qué tal dormiste? La suegra murmuró algo en respuesta y se dirigió a la estufa. Pero entonces su atención se fijó en la mesa de centro del salón, donde había fajos de billetes de distintos valores perfectamente apilados. Lucy, ¿qué es esto? ¿Dinero? ¿De dónde salió? De sus carteras. Carmen salió corriendo a despertar a sus hijos. 5 minutos después, toda la familia estaba reunida en el salón, examinando el contenido de la mesa. ¿Qué hiciste? Nos robaste. Se indignó Daniel. He cobrado la tarifa por alojamiento, respondió Luciana con calma, sin levantar la vista del cuaderno. 2,000 pesos al día por persona. ¿Qué? Aulló Pablo. ¿2,000? El precio de mercado por el alquiler de una habitación en un buen barrio de la capital. Más los servicios, limpieza y comida. Carlos se acercó a la mesa y contó el dinero. Aquí hay unos 60,000. Sí, más o menos. Daniel tenía 22,000, Pablo 18, Carmen 19, y tú 9. La deuda total a día de hoy es de 56,000 pesos. ¿56 por qué? Gritó la suegra. Por alojamiento. Daniel lleva 2 semanas aquí, 14 días a 2,028,000. Carmen y Pablo, una semana, 14,000 cada uno. Total, 56,000. He tomado 68, con la comida y servicios adicionales incluidos. Luciana se levantó y fue hacia la ventana. Claro que podría haber cobrado más. En zonas exclusivas piden hasta 3,000 al día, pero les hice un descuento familiar. ¿Estás loca?, gritó Carlos. Eso es un robo. Es un negocio. ¿Dijeron que debía mantenerlos? Perfecto, pero cualquier servicio tiene un precio. Vivir en un piso de la capital no es la excepción. Pero somos familia, trató de apelar Carmen. Familia no significa gratis. Especialmente cuando se trata de adultos sanos que se niegan a trabajar. Daniel daba vueltas por la habitación buscando argumentos. Pero pensábamos conseguir trabajo contigo. Pensaban. Y yo pienso vivir a su costa. Intercambio justo. Devuélvenos el dinero ya, exigió Pablo. No, es el pago por los servicios. Si no les gustan las condiciones, ya saben dónde está la puerta. Luciana volvió a la mesa y abrió el cuaderno. Por cierto, desde hoy la tarifa sube. Como Carlos dejó su trabajo y ahora también vivirá a mi costa, el precio será de 3,000 pesos diarios por persona. En total, 12,000 al día por los 4. Esto es indignante, chilló la suegra. Son precios de mercado. Si quieren más barato, busquen un hostal a 500 pesos la noche. Pero no tenemos ese dinero. Entonces, aquí tienen la alternativa, se van hoy antes de la noche. Los 4. Daniel vuelve a la provincia con los padres, Pablo con su esposa e hijo, y Carmen a su piso en las afueras, el mismo que pensaba alquilar.
¿Y los planes? ¿El trabajo en la capital? Preguntó Daniel con tono lastimero. ¿Qué trabajo? En 2 semanas ni siquiera han hecho un currículum decente. Todos sus planes se reducían a que yo los colocara en puestos cómodos con buenos sueldos. Carlos intentó retomar el control. Luciana, hablemos tranquilos. Somos adultos. Perfecto, te escucho. ¿No está bien cobrarle dinero a la familia? ¿Y vivir a costa ajena está bien? No vivíamos a costa ajena. Planeábamos trabajar. Planeaban 2 años. En mi cuello, cobrándome un salario por un trabajo inventado en puestos ficticios. Estás exagerando. Soy realista. Y como directora de una empresa sé perfectamente la diferencia entre un trabajo real y la simulación de actividad. Luciana fue al armario y sacó una carpeta con documentos. Por cierto, ya que hablamos de trabajo, ayer me llamaron de la sede. La auditoría se adelantó a mañana. ¿Y saben qué es lo interesante? Que he encontrado documentos que prueban la relación de Mendoza con nuestra familia. Carmen se puso pálida. ¿Qué relación? Correspondencia entre él y tú. Tus mensajes avisándole de mi nombramiento un día antes del anuncio oficial. Fotos de reuniones de Carlos con Mendoza en un café. ¿De dónde sacaste eso? Tengo contactos en muchos sitios. Y todos ellos detestan que se manipule a la gente honrada. Carlos se dejó caer en un sillón. ¿Qué piensas hacer? Entreguen todo el material a los auditores. Que averigüen quién y cómo organizó el sabotaje del trabajo de la sucursal. Pero no solo nosotros saldremos perjudicados, tú también. Yo ya salí perjudicada. Me asignaron a un puesto condenado al fracaso para convertirme en el chivo expiatorio. Ahora que respondan los que lo organizaron. ¿Y qué será de nosotros? A mí no me pasará nada. Tengo un coartada en forma de documentos que demuestran que fui engañada. Pero ustedes, participar en una conspiración contra la empresa es una acusación grave. Luciana se sentó a la mesa y tomó una pluma. Sin embargo, tienen una opción. Primera, se van hoy mismo, regresan a una vida normal y yo no entrego los documentos a los auditores. Segunda, se quedan aquí, pagan 15,000 al día y mañana se enteran de que son sospechosos de delitos económicos. Eso es chantaje. Es una propuesta, bastante justa, dadas las circunstancias. La familia se miraba sin saber qué hacer. Luciana seguía escribiendo tranquilamente en su libreta. Por cierto, tengo más noticias. Esta mañana me reuní con un abogado. Resulta que se puede disolver un matrimonio de forma unilateral si uno de los cónyuges abusa de la confianza del otro con fines egoístas. ¿Quieres divorciarte? Susurró Carlos. Ya presenté los papeles. En un mes seré libre. ¿Pero por qué? Luciana dejó la pluma y miró a su esposo. Porque me traicionaste. Participaste en una conspiración contra mi carrera y planeaste usarme como fuente de ingresos para tu familia. No eres mi marido, eres cómplice de un fraude. Te amo. Amas mi sueldo. Es una diferencia fundamental. Carmen intentó el último argumento. Lucy, ¿qué haces? No somos tus enemigos. Solo queríamos vivir mejor. A mi costa, sin trabajar, parasitándote del esfuerzo ajeno. ¿Y qué tiene de malo? Tú puedes permitírtelo. Puedo, pero no quiero. ¿Sabes la diferencia entre una persona exitosa y un fracasado? El exitoso gana por sí mismo, el fracasado busca de quien aprovecharse. Luciana se levantó y se acercó a la ventana. Tienen 1 hora para recoger sus cosas. Luego llamaré a un taxi a la estación y les compraré billetes a la provincia y al extrarradio. A mi cargo, como último gesto de buena voluntad. ¿Y si no aceptamos? Preguntó Daniel. Entonces llamaré a la policía y denunciaré una intrusión ilegal en mi vivienda. Tengo un contrato de arrendamiento donde consta que solo yo puedo vivir aquí. A los demás se les puede considerar ocupantes ilegales. Pero Carlos es tu marido. Todavía mi marido. Pero en el contrato no figura. Así que también es un infractor. Se hizo el silencio. La familia entendía que estaba atrapada. Luciana había previsto todos los escenarios. De acuerdo, dijo finalmente Carlos. Nos iremos. Pero esto no está bien. Lo correcto es lo que es justo. Y lo justo es que cada uno viva de su propio dinero y no cuente con el trabajo ajeno. ¿Y el amor? ¿La familia? El amor se demuestra con hechos, no con palabras. Y tus hechos demuestran que estás dispuesto a traicionar a tu esposa por una vida fácil. Carlos fue al dormitorio a recoger sus cosas. Los demás lo siguieron. Luciana permaneció en la sala, tomando notas en su libreta. 1 hora después, un taxi esperaba frente al edificio.
4 personas con maletas y bolsas subían al coche. Carmen lloraba, los hermanos guardaban silencio, Carlos intentaba explicarse hasta el último momento. Luciana, te vas a arrepentir de esta decisión. Lo dudo. Hemos vivido juntos 3 años. 3 años viví con alguien que resultó ser un extraño. ¿Puedo cambiar? Demasiado tarde. La confianza no se recupera. El taxi se fue. Luciana subió al apartamento y miró a su alrededor. Por primera vez en semanas, había silencio. Nadie daba órdenes en la cocina, nadie discutía planes de empleo, nadie exigía atención y dinero. Pasó por las habitaciones, eliminando los rastros de los huéspedes no deseados. Quitó cosas ajenas del armario, dobló la ropa de cama en la sala, tiró los productos que había comprado su suegra. Al anochecer, el apartamento volvió a ser su hogar. Luciana preparó la cena, se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana. La ciudad brillaba con luces, la vida seguía. El teléfono sonó a las 9. Era Carlos. Hola, Lucy, hemos llegado. Quiero decirte que esto no es el final. Para mí sí lo es. Encontraré trabajo, te demostraré que puedo ser un esposo confiable. Carlos, participaste en una conspiración contra mí. Eso no se perdona. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, y obtuviste lo que merecías. Colgó y puso el teléfono en silencio. No habría más conversaciones. Al día siguiente, los auditores llegaron a la oficina. Luciana les contó la situación con los clientes, les mostró documentos sobre la pérdida de pedidos y explicó la relación de los hechos con la salida de Mendoza. Tenemos motivos para creer que el anterior director preparaba su paso a la competencia, dijo ella, y mi nombramiento fue parte de ese plan. ¿Qué pruebas tiene? Coincidencias temporales, testimonios de clientes y documentos que vinculan a Mendoza con miembros de mi familia. Los auditores revisaron todo y concluyeron que la nueva directora fue víctima de una conspiración. En el informe final recomendaron investigar a Mendoza y no sancionar a Luciana. Más aún, la oficina central le ofreció liderar un nuevo proyecto para recuperar la cartera de clientes, con más poder y mejor sueldo. Valoramos la honestidad, dijo el director general, y apoyamos a los empleados que no temen decir la verdad. Luciana aceptó. Tenía la oportunidad no solo de rehabilitarse, sino de construir su carrera a otro nivel. Un mes después, el divorcio se formalizó. Carlos intentó apelar, pero el abogado de Luciana presentó documentos sobre su participación en la conspiración. El caso se cerró a su favor. Otro mes después, la sucursal empezó a recuperarse. Luciana consiguió nuevos clientes, restableció relaciones con proveedores y reorganizó los procesos. La facturación comenzó a crecer. Mientras tanto, cambió de piso, compró uno propio de 2 habitaciones en una buena zona. Nadie más podría reclamar su vivienda con excusas de parentesco. A veces la llamaban sus exparientes. Carmen se quejaba de dificultades, Daniel pedía ayuda para conseguir trabajo, Pablo insinuaba problemas económicos. Luciana rehusaba amablemente a todos. Carlos intentó verla varias veces. Decía que había cambiado, que comprendía sus errores y quería empezar de nuevo. Pero Luciana sabía que las personas no cambian. Quien traiciona una vez, traiciona de nuevo. ¿Sabes? Le dijo en su último encuentro. Te agradezco por esta lección. Me enseñaste que el éxito no solo atrae amigos, también parásitos. Ahora sé distinguirlos. No soy un parásito. Eres alguien dispuesto a vivir a costa de otros en vez de ganarse la vida. ¿Cómo llamas a eso? Carlos no respondió. Pasó un año. Luciana fue ascendida a directora regional, se mudó a una zona más prestigiosa y compró un coche. La sucursal bajo su mando se convirtió en una de las más rentables de la empresa. Su vida personal también mejoró, salía con un colega de la oficina central, un hombre exitoso y autosuficiente que no la veía como fuente de financiación para su familia. ¿No echas de menos la vida en familia?, preguntó su amiga Natalia. La verdadera vida en familia, sí. Mantener parásitos, no. ¿Y si Carlos de verdad cambió? Nata, hay cosas que no se perdonan. La traición es una de ellas. Pero fueron 3 años felices. Yo creía que era feliz. En realidad, convivía con un hombre que fingía ser un esposo amoroso esperando el momento de aprovecharse de mí. Luciana miraba por la ventana de su nuevo despacho en el piso 18. La ciudad estaba a sus pies, llena de oportunidades. ¿Sabes cuál fue la mayor lección de todo esto?, dijo.
Una mujer exitosa no debe compartir su éxito con quien no lo merece, porque no habrá gratitud, solo más exigencias. Eso es cruel. Es justo, y es lo correcto. Luciana estaba sola, pero era libre, exitosa y feliz. Y eso valía cualquier pérdida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.